Hola, bienvenidos a Relato. Mi nombre es Erivan Campos y esta vez me acompaño de Jessie Lenhoff. Ella ha venido hasta los espacios de Relato para contarnos su historia de viva voz. Por su seguridad no mostraremos su imagen, sin embargo, ella nos está acompañando en este momento en vivo. Jessie, en pleno ejercicio de su libertad de expresión, nos acompaña y tiene mucho que decirnos en una denuncia pública. Antes de empezar, pedimos respeto, apoyo y comprensión, porque a todas y todos nos puede pasar su historia. Vamos a hablar acerca de violencia contra la mujer. Jessie, bienvenida a Relato. Muchas gracias, Erivan. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a empezar platicando un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Puedes contarnos un poco más de Jessie Lenhoff? Mi nombre es Jessie Lenhoff, tengo 27 años, soy guatemalteca y soy licenciada en Administración de Empresas con especialización en Marketing. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jessie. Como vamos a tocar un tema muy fuerte, tenemos que empezar con números, con estadísticas. Según el Ministerio Público, diariamente se recibe un promedio de 55 denuncias de violencia contra la mujer. Jessie es solo un caso. También la Policía Nacional Civil nos cuenta que en el primer trimestre de este 2020 recibió casi 8,000 denuncias también de violencia contra la mujer. Por su parte, ONU Mujeres informa que este tipo de violencia es el delito más denunciado en Guatemala. Hay una ley que nos ampara desde 2018, pero vamos a ver con el caso de Jessie si es cierto que las leyes guatemaltecas nos acompañan. Agradecemos también una capacitación previa que tuvimos por parte de la psicóloga clínica y forense Analida Campos. Ella nos orientó para hacer de forma correcta esta entrevista y respetar en todo momento a Jessie. Jessie, gracias por tu valentía. Vamos a comenzar con la entrevista como tal. Cuéntanos, por favor, qué tipo de violencia fue la que viviste. Bueno, yo experimenté agresión verbal, psicológica, emocional y física por parte de mi expareja. ¿Tienes tú una idea de más o menos cuándo y cómo empezó? Como cualquier relación, ¿verdad? Al principio siempre fue algo lindo, una etapa como de luna de miel. Y cuando la relación ya estaba en una etapa más cómoda, lo que se daba casi todas las semanas prácticamente era que él salía de fiesta y llegaba a mi casa borracho, me insultaba antes de dormirse y en la mañana siguiente me decía que no se recordaba de nada de lo que me había dicho y actuaba como que si nada había pasado, que lo que él había hecho no estaba mal. Yo nunca le podía preguntar algo sobre la noche anterior porque me tachaba de loca o celosa o intensa. Y si le preguntaba que por qué no me había invitado, me decía que él tenía derecho a salir con sus amigos. Y por supuesto que él tenía derecho a salir con sus amigos, pero nunca quería salir conmigo en público ni que la gente supiera que teníamos una relación. Sin embargo, tú considerabas esto normal en tu relación. Claro, yo empecé a creer que yo estaba siendo controladora y intensa y cada vez se volvía eh, normal, más normal para nuestra relación, ¿verdad? Este comportamiento. Desgraciadamente, lo que nos relatas podría ser bien el día a día de cualquier relación joven en nuestro país. Correcto. ¿Consideras que esto es común? Es increíblemente lo más común que puede existir ahorita en nuestra sociedad. Jessie, tú te abriste y diste voz a tu experiencia a través de tu blog. ¿Podríamos, por favor, hablar un poquito acerca de esa historia, ese suceso que tú detallas en tu blog? Claro que sí. Primero que nada, solo quiero decir que el blog no es mío. El blog es un proyecto de muchas mujeres que se juntaron y pues querían formar un proyecto en donde más mujeres pudieran contar su historia sin tener que
sentirse incómodas y poder preservar su anonimato si fuera deseado. Entonces es un espacio para que nosotras podamos compartir em, pues las experiencias que hemos pasado sin sentir vergüenza y sin ser juzgadas, para que los demás también puedan ver qué tan común es este tema, ¿verdad? Ahora, con respecto a mi experiencia, yo cuento un poco más todo la línea, el tiempo de mi relación hasta el hecho físico, ¿verdad? La agresión física. Em, Pude haber detallado más cosas, pero creo que lo más importante era como que entender cómo iba incrementando la agresión y pues llegó a una agresión física. Para los que no han leído mi historia en el blog, lo que yo cuento es el principio de mi relación, cómo yo ayudé a esta persona a emprender una idea suya para hacerla crecer y pues crear un futuro juntos. Yo me idealicé con esta idea. Em, lo apoyé económicamente, prestándole dinero. Le di mi conocimiento y mi tiempo por un año sin paga. Em, y él nunca me reconoció nada públicamente, sino que todo siempre fue para él, perdón. Luego entro en un poco de detalle en donde cuento eventos que mencionan maltratos verbales y psicológicos que hubieron en varias ocasiones. Y cuento cómo yo estaba tan metida en este ciclo de la violencia en donde yo constantemente pensaba que todo iba a cambiar, todo iba a estar mejor, y incluso mencionó una infidelidad, mencionó cómo él me manipulaba para hacerme sentir que yo era culpable de cosas que él había hecho. Y pues ya de último cuento más a detalle la historia de la agresión física, que en resumen, esta se dio en Nicaragua eh, para Año Nuevo del 2020. Em, yo, mi mamá nos invitó a un viaje, a mí, a él, y él decidió invitar a un amigo y nos fuimos por tierra. Eh, Mientras estábamos en el viaje, ya en el último día decidimos ir a un bar en donde pues mi mamá hizo algo que me enojó. Yo se lo dije a él y él dijo pues que no mencionara nada sobre el tema porque íbamos a arruinar la noche y la estábamos pasando bien. Em, Mientras todos estábamos tomando, em, yo pues dije, les mencioné que quería que fuéramos a comer algo porque teníamos que manejar al hotel de vuelta. Y fuimos a una taquería que estaba a la par del bar donde estábamos. Y recuerdo muy bien que en la taquería solo aceptaban efectivo, yo solo llevaba una tarjeta de crédito. Y él tenía efectivo, entonces yo le pedí efectivo y su reacción fue decirme: yo, perra mantenida, enfrente de toda la gente con la que estábamos. Yo no entendía por qué él estaba enojado, no entendí por qué él estaba agrediendo verbalmente.
Él no se recuerda, obviamente, eso es lo que me dijo él, que él no se recuerda. Yo salí del bar, fui a llorar a la playa, a caminar, a despejar mi mente, pensando, bueno, está borracho, tal vez por eso me lo dijo, pero estas palabras solo me afirmaban todo lo que él siempre había pensado de mí. Entonces, cuando yo regreso al bar, perdón, a los tacos, eh, mi mamá se me acerca y me dice que Adrián le comentó a ella que yo estaba llorando por culpa de ella y que nosotros nos habíamos peleado por culpa de ella, por culpa de lo que había sucedido. Em, Nos decidimos, bueno, todos nos empezamos a pelear. Yo empecé a defender a mi mamá. em, Después él me alega que por qué estaba defendiendo a mi mamá. Bueno, nos subimos al carro, eh, íbamos para el hotel, seguían los insultos, seguían las burlas, seguían los gritos de parte de todos. Y cuando em, hubo un tiempo en donde mi mamá como que dijo, ya no quiero estar en el carro, para el carro, prefiero salirme. Entonces él para el carro, mi mamá se sale del carro, empieza a caminar. Esto es en Nicaragua a las 3 de la mañana, a mitad de una carretera solitaria. Y empieza a caminar. Yo en ese momento que él paró el carro me dijo que él no iba a ir detrás de mi mamá, que yo viera qué hacía. Yo estaba llorando, yo tenía que hacer pipí y aproveché a bajarme del carro y agarrarme de la puerta mientras, bueno, de primero les avisé a los dos, a Adrián y al amigo, que me iba a bajar a hacer pipí. Me bajo, hago pipí y cuando miro, él acelera el carro y se va. Yo no tenía celular, no tenía billetera, no tenía bolsa, estaba, pues obviamente me caí, ¿verdad? Porque estaba sujetada de la puerta del carro. Me levanto, empiezo a caminar con la esperanza de que voy a encontrar a mi mamá, que había caminado hace como 5 o 10 minutos. Empiezo a caminar y en la oscuridad y me empiezan a seguir 3 hombres, de los cuales pues me intimidaron y me dijeron cosas obscenas, ¿verdad? Yo empecé a temblar. em, Luego nunca encontré a mi mamá, ella ya había caminado demasiado para que yo la pudiera encontrar, pero en eso regresó por mí y cuando regresa por mí, yo no me quería subir al carro, obviamente. El amigo se baja del carro, me dice que por favor me suba, que ya solo nos vayamos al hotel, que ya nos dejemos de pelear, que ya paremos todo esto. Yo me subo al carro. Lo primero que hace él es atacarme verbalmente con un montón de insultos. Y yo, pues obviamente le alego el hecho de que él me dejó tirada en la calle y que 3 hombres me persiguieron y que me pudieron haber violado y pues su reacción fue decirme, bueno, hubiera estado que la violaran los 3 por loca cerota. En ese momento, pues obviamente yo me defendí con palabras, pero me dijo un insulto que, no sé, encendió algo dentro de mí y mi reacción fue pegarle. Eh, Cuando yo le pegué, vino él y me agarró el pelo y me jaló el pelo unas 5 veces eh, y me pegó en la cara. Yo empecé a sangrar, me reventó el labio, los 2 labios y me fisuró la nariz. Y del shock me bajé otra vez del carro. Bueno, obviamente paró el carro, me bajé del carro
Y él y el amigo se quedaron adentro del carro, no sé qué hablaron. Em, yo estaba choqueada, no sabía qué hacer, solo me recuerdo que le gritaba que se iba a ir al infierno y que le iba a decir a sus papás. Em, y luego, pues me volví a subir al carro. El amigo me volvió a hablar, a convencerme que me subiera al carro, que ya nos fuéramos otra vez. El amigo me agarró de la mano todo el camino de vuelta al hotel, como para decirme, aquí estoy contigo. Pero antes de que fuéramos para el hotel, mi mamá regresó, consiguió jalón en una moto y nos encontramos a la mitad del camino. Y cuando ella me vio toda ensangrentada, ella dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a Jessie? Y entre mi expareja y el amigo, se pusieron de acuerdo para decir la historia de que yo, por la culpa de mi mamá, ellos habían metido un frenazo y que yo me había estrellado contra el tablero del carro. Esa fue la historia que le dijeron. Yo no quise contarle nada a mi mamá, obviamente sentía miedo, sentía vergüenza, estaba enojada con ella también por pues, los acontecimientos de antes y yo solo quería que la noche terminara, entonces solo le dije que se subiera al carro. Al fin logramos que se subiera al carro y bueno, nos fuimos de vuelta al hotel. Cuando llegamos al hotel, em, obviamente yo lo primero que hice, que pensé fue en limpiarme, pero no sé, como que algo me dijo que me tenía que tomar una fotografía de lo que me había pasado, porque, o sea, solo no, yo no sé, fue algo que sentí y me las tomé. No pude dormir, obviamente, esa noche. Al día siguiente trato de acercarme a él para platicar, para mediar, para entender un poco más de lo que había pasado. Em, y él, su reacción fue decirme, eh, ya le dije que si no me deja de chingar, la vuelvo a jalar del mocho y no me importa que su mamá esté enfrente. Y cuando yo escuché eso y no había alcohol de por medio y no había remordimiento, em, solo pues ya lo dejé en paz. Estuvimos, no, ese día nos íbamos de vuelta a Guatemala y estuvimos 15 horas dentro del carro sin decirnos una palabra. La persona que supuestamente me amaba ni siquiera me preguntó que si me dolía la cabeza, que si necesitaba hielo, que si necesitaba una pastilla, nada, no me dijo que si necesitaba parar. Em, y bueno, y llegamos a Guatemala y después de eso él ya nunca quiso contactarme ni saber nada de mí. Yo pasé escondida en mi casa 5 días antes de salir con los golpes en la cara. Y cuando al fin decidí salir, me recuerdo que decidí ir al gimnasio y a, y a otros lugares en donde me vi con mi familia. Todos me preguntaban que qué me había pasado en la cara, que qué me había pasado en la cara. Y una persona muy especial para mí eh, supo al instante que me vio lo que había acontecido, entonces me dijo que lo tenía que denunciar. Y yo lo pensé, pero no estaba totalmente convencida. De hecho, yo nunca pensé en denunciarlo. En el blog conté lo que pasaba unos días encerrada en mi casa
Y cuando al fin esta persona especial me aconsejó denunciarlo, yo todavía lo consulté con otra persona y me aconsejó exactamente lo mismo. Todavía, aún así, esperé 2 días más antes de hacerlo porque yo pensaba: "Ay, no, pobrecito, le voy a arruinar la vida. Ay, no, se va a ir a la cárcel. Pobrecita su familia", ¿verdad? Entonces, hasta el día 10 decidí denunciarlo. Pasé por el proceso de declaración en el MP y me tomaron fotografías, me hicieron la prueba psicológica y bueno, ahí puse mi denuncia. Yo para este entonces ya, antes de contarle a mi familia y a mis amigos pues, que todo esto estaba ocurriendo y que había denunciado a mi expareja, yo ya había tomado la decisión que me quería ir del país. Tenía miedo, tenía mucho miedo. Eh, Quería rehacer mi vida y reconocí que estaba atrapada en este círculo que es dificilísimo salir. Entonces, tomé esa decisión y a los 2 días me fui del país. Dejé puesta la denuncia y me fui del país. ¿Tú creerías, Jessie, que este fue el suceso más fuerte que tú viviste junto a esta persona? No, claro que no. Siempre me gusta mencionar que la agresión física es lo que menos duele, es lo menos difícil de soportar, porque el golpe pasa, el golpe se desvanece. Creo que para mí lo más difícil tal vez fue la agresión verbal, el maltrato psicológico y pues la traición. Es increíble lo hiriente que pueden ser las palabras porque nos marcan y nos las empezamos a creer, más cuando son repetidas constantemente y vienen de la persona que de la cual uno está enamorado. Y pues estos insultos sí se me quedaron grabados porque solo me afirmaban lo que todo este tiempo signifiqué para él. Cuando yo, o sea, quería formar una vida con esta persona y construir algo juntos, ¿verdad? En el aspecto del maltrato psicológico, estas personas tienen un don para manipular, la verdad, a tal punto que hacen que la otra persona se sienta culpable por querer afrontarlos. Y solo existe su opinión y su verdad. Lo que uno dice no es válido ni tiene, ni tiene voto, ¿verdad? Es genial que tú hagas hincapié en este detalle, Jessie. Creo que estamos obligados a explicar el ciclo de la violencia contra la mujer. Aquí no son válidas las preguntas, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no se fue a la primera? ¿Por qué no se fue a la primera frase? No son válidas puesto que la violencia contra la mujer es un círculo, es un ciclo exacto que empieza con lo que los psicólogos llaman luna de miel, donde tú te encuentras con un ser encantador, un hombre magnífico que muchas veces tus propias amigas te van a decir, no tendrá un hermano por ahí, es que él se nota que te ama mucho, es que él es espectacular, pero ese ser genial y encantador te humilla, te cela, te culpa, te aísla de tus seres queridos y te lleva hasta un punto que es el siguiente en el que te daña, en el que violenta tu ser, tu físico, tu psique, y luego pasa el siguiente punto, que es pedir perdón, que es que te vuelve a enamorar y se cierra el círculo y vuelve todo desde el inicio. Las mujeres quedan atrapadas en ese ciclo y no podemos juzgarlas. ¿Tú pensaste, Jessie, en algún momento que eras capaz de salir de ese ciclo de la violencia y denunciarlo? No, si te soy sincera, muchas veces
pensé que él podía cambiar porque eran etapas, a veces habían meses buenos o temporadas, pero después regresábamos a lo mismo. Yo hasta lo invitaba a un grupo que yo asistía con la esperanza que, pues, que Dios obrara en su vida. Y actualmente he tenido acercamiento con personas que han estado en un tipo de relación con él y al escuchar los acontecimientos que estas personas pasaron con él, es increíble lo similar que son las historias. A raíz de mis publicaciones en Facebook también me enteré que yo no soy la primera persona a la que él agredió y un montón de cosas más que en su día yo hubiera defendido. Entonces, no, yo nunca pensé en denunciarlo. Es bien extraño describirlo porque sabía que todo lo que estaba pasando estaba mal y que no merecía eso, pero como siempre existía el perdóname y yo no quería dejar ir porque estaba enamorada, que es lo mismo que tú cuentas con este círculo de violencia. Siempre le daba otra oportunidad con la esperanza de que esta vez iba a ser diferente y, o que las cosas iban a cambiar, ¿verdad? Y ahora reconozco y me doy cuenta que yo hacía eso por falta de amor propio, porque no sabía poner límites, que es algo en lo que actualmente estoy trabajando, pero también porque yo estaba encerrada en ese círculo. Eso de pintarnos como, como que uno es la loca, es, es como que lo más típico y uno se lo va creyendo y uno se siente loco y por ende uno también se empieza a sentir solo, entonces no crea como una salida para pedir apoyo o para contárselo a alguien porque también crea vergüenza, ¿verdad? ¿Qué te detenía, Jessie? Podrías, ya nos dijiste un par de cosas, pero ¿qué era lo que más te detenía a decir basta? Reconocí que si yo quería un cambio, no iba a poder siendo repitiendo lo mismo. Obviamente esto no, o sea, cuando yo pensé todo esto, no había vivido la etapa de desapego, pero sí me di cuenta que se iba a seguir repitiendo porque la agresión iba escalando. Y también me di cuenta que si yo no actuaba, iba probablemente a regresar con él, aunque yo sabía que ya no quería estar con él por lo que me había hecho. Y aunque yo ya sabía que él era capaz de golpearme, porque existía ese lazo de trauma en el que mi agresor era el único que me podía dar como esa dosis de consuelo, por más que doliera y todo, yo sabía que estaba haciendo lo correcto y que esa era mi señal para salir. No olvidemos que es de los temas más profundos de la violencia contra la mujer, que no es un delincuente que aparece de la nada en la escena y daña a la persona, sino que normalmente es la persona a la que más ama a la mujer quien le hace daño. ¿Qué te llevó a decir basta, Jessy? Nos contaste que hubo una persona que te recomendaba poner una denuncia, pero ¿qué ocurrió dentro de ti para que tú tuvieras la valentía de decir hasta aquí? Creo que lo que me llevó a decir basta y denunciarlo fue el hecho de que esto no solo me había dañado a mí, sino también a mi familia. Y más que todo también su reacción hacia el evento, en donde él no o sea, no se disculpó, no mostró remordimiento, no quiso contactarme en todo ese tiempo y encima de todo me culpabilizó por todo lo que había pasado esa noche. Yo sí creo que vamos a pasar a la pregunta con toda seguridad más fuerte de la entrevista. Tú nos vas a compartir, nos vas a decir cuál es el nombre de tu agresor.
Sí, el nombre de mi agresor es Adrián Sagastume, Tu pareja, mi expareja, sí, tu novio, la persona con quien tú pensabas casarte. correcto. Jessie, en esta relación, ¿tú te sentiste amenazada o fuiste amenazada de alguna forma? Sí, muchas veces. En mi caso eran más castigos que amenazas, pero la amenaza que nunca se me va a olvidar fue la que ya mencioné y fue la que hizo después de que me agredió físicamente. Al día siguiente del hecho yo intenté acercarme a mediar con él, hasta le rogué que habláramos y él en completa sobriedad me dijo: "Si no me deja de chingar, la voy a tener que jalar del mocho otra vez y no me importa que aquí esté su mamá". Quisiera también hacer hincapié, Jessie, si tú me lo permites, en un dato estremecedor. Está comprobado que cuando la mujer que es violentada decide por fin irse de esa relación abusiva, es cuando más peligro corre, porque es el momento en el que él o la abusadora ya no tienen nada más que perder, ya no tienen control sobre la víctima. Y es en este preciso momento en el que se dan las miles de muertes de mujeres a manos de las personas que ellas amaban. Jessie se encuentra en este momento, en este proceso, en este punto tan delicado y tiene la valentía de venir y relatarnos su historia. Jessie, muchísimas gracias por darle voz a esas miles de mujeres que están pasando por lo mismo que tú. Cuéntanos, por favor, ¿has tenido que recibir tu apoyo profesional para superar esta relación? Sí, actualmente estoy en terapia y pretendo seguirla para trabajar en mi persona, y componer todos estos traumas con los que pues uno vive en este tipo de relaciones. También estoy asistiendo a un grupo de apoyo para mujeres violentadas que me ha ayudado muchísimo. Y no digamos, pues el hábito de la lectura también es una herramienta muy buena. Leer sobre el tema, educarnos, ¿verdad? Eso es algo que es muy vital para estas situaciones. Platiquemos ahora acerca de tu proceso legal. Tú colocaste una denuncia. ¿Cuál es tu lucha legal ahora? Correcto. Yo coloqué una denuncia y mi lucha es que la ley del femicidio y otras formas de violencia se cumpla y se haga justicia. Tu agresor, Jesse, no está preso, No, aunque tú colocaste una denuncia. correcto. Ok. La ley, en teoría, protege a la mujer de todo tipo de violencia física, sexual, económica, psicológica, y supuestamente lo hace de forma integral. Jessy, cuéntanos, por favor, ¿tú crees que la justicia guatemalteca te ha apoyado a ti? ¿Te ha ayudado en algo? No, para nada. Por lo menos todavía no. Tuve que recurrir a hacer mi caso público, lamentablemente. Y aún así, pues estamos esperando. Algo que tal vez quiero mencionar es que cuando las víctimas declaramos en el MP, ellos nos informan que esta ley conlleva una investigación y acción penal inmediata, la cual pues no ha pasado. Y una vez puesta la denuncia, no es posible aceptar solicitudes de desistimiento, aun cuando las víctimas digan que se equivocaron o que se confundieron o que ya están bien con su exnovio o novio o lo que sea y que ya están en paz, no se puede, no, o con su agresor, no se pueden aceptar solicitudes de desistimiento. ¿Tú sabes cómo está tu proceso legal? ¿El proceso legal de la denuncia, Jessy? Mi denuncia fue hecha en enero de este año y hasta ahora no ha habido ningún avance. Estoy
Estamos a la espera de una cita con la fiscalía. Sin embargo, pues no todo se trata del pasado y hay que darle un vistazo al futuro. Tu vida recién empieza. ¿Qué planeas para tu futuro, Jessie? Yo amo Guatemala, es mi país, es hermoso, pero creo que esta experiencia no solo me hizo sentir miedo, sino que tampoco me he sentido apoyada. Ya no aguanto esa cultura en la que vivimos, y al estar fuera uno se recuerda a lo grande y variado que, pues, que es el mundo y lo insignificante que son estas personas que dejamos atrás. Entonces, yo estoy por ampliar mis habilidades profesionales y deseo poder trabajar en un área más humanitaria. Genial, y esperamos de todo corazón que tú logres esos objetivos. Y es que recordemos que Jessie se encuentra fuera de nuestras fronteras por su seguridad. Sin embargo, este es un caso que se repite en todo el mundo. ¿Crees tú, Jessie, que la sociedad en la que vivimos, no solo en el país, sino en la sociedad, influye para que las mujeres se queden en el círculo de la violencia contra la mujer? Sí, la sociedad en la que vivimos influye altamente porque vivimos en un país donde el machismo es regla, donde el abuso es tan normalizado y donde nadie nunca nos habla o educa sobre estos temas. Básicamente estamos completamente solas en el momento en el que nos encontramos en esta situación. También por ser un país con una cultura muy conservadora y un lugar tan pequeño donde todos se conocen, es más probable que la víctima no quiera, pues, alzar la voz sobre lo que está pasando o sobre lo que pasó porque se siente avergonzada, se siente juzgada y sabe que todos se van a enterar. Em, es un país donde el machismo, tal vez en un país donde el machismo no sea tan común, no habría problema con que todos se enteren, pero en un país donde la gente le echa la culpa a la víctima por quedarse ahí, pues es obvio que la víctima o sobreviviente va a pensarlo dos veces antes de contar su situación, antes de intentar salirse de ella también. Y hay una falta de recursos enorme. Si estoy en una situación así, o sea, yo no tenía idea con quién podía hablar, qué pasos legales tenía que tomar, ni mucho menos cuáles son mis derechos ante esta situación. Y por último, pues ya que estos temas se ven tabú en nuestra sociedad, la gente prefiere no hablar y vivir con ese secreto o no involucrarse en defender a la sobreviviente, y es mejor y más fácil ignorar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Voy a regresar a algo que dijiste. La ciencia nos dice que los segmentos más propensos a sufrir violencia son las mujeres de 16 a 24 años y las y los hijos de padres golpeadores. El otro segmento son todas aquellas mujeres que desconocen qué es la violencia intrafamiliar, qué es la violencia de género, qué es la violencia contra la mujer y cómo actuar. Es por eso que damos espacio en Relato a este tipo de entrevistas, porque como medio de comunicación nuestra obligación también es informar y educar, aparte de entretener. Y por eso volvemos a agradecer a Jessie que haya abierto su corazón de forma sincera para contarnos su historia. Jessie, desgraciadamente te ha tocado tener experiencia ahora en este campo. ¿Qué Correcto. podemos hacer para evitar la violencia contra la mujer? Creo que lo más clave, como tú mencionas, es la educación que comienza en casa, porque nadie nace siendo un agresor. eh, Son criados de esta manera
ya sea porque vieron la misma conducta en sus padres o porque sus padres les fomentaron un nivel de egoísmo y narcisismo en donde el agresor nunca está equivocado. La educación en casa también debería involucrar el qué hago si me pasa esta situación de violencia, como también en reforzar el autoestima y amor propio de cada persona para que se sienta pues lo suficientemente empoderada de salirse de esa situación si está dentro de ella. También creo que la educación en los colegios y escuelas sería importante. Pasamos la mayor parte de nuestros años de crecimiento antes de volvernos adultos y jamás nos hablan de la violencia doméstica, nos hablan de materias, de matemáticas, física, pero no nos hablan de qué hago si estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar, qué recursos tengo, a quién puedo acudir. También creo que eh, deberían de enfocarse en la educación en contra de la masculinidad tóxica, porque es parte de un ciclo de misoginia, ¿cómo se dice esa palabra? Misoginia. Sí, Porque es parte de un ciclo de misoginia y machismo donde se cree que es normal en un hombre que golpee, que sea posesivo, abuse psicológicamente a una mujer. Y vivimos en una sociedad donde no hablamos de esto porque son, entre comillas, problemas privados de cada familia. En vez de decir que tenemos que agarrar este problema desde raíz y repensar cómo estamos educando a los hombres desde pequeños. Otro foco de la educación también hacia las niñas, que desde pequeñas nos enseñan que vamos a ser rescatadas por un príncipe, que tenemos que encontrar al amor de nuestra vida y que nuestro rol como mujeres es ser mamás y ser esposas y no nos enseñan a ser personas independientes en donde nuestra vida no tiene que girar alrededor de un hombre y de lo que él decida que debe hacer la vida de la mujer. El empoderamiento en las niñas creo que tendría efectos muy positivos en donde ellas van a saber de lo que son capaces, donde van a saber que no dependen de ningún hombre para que las salven y para que aprendan que ellas se pueden salvar solas. Em, También otra cosa que es importante mencionar es que todos los espacios públicos y privados debería de haber cero tolerancia para las bromas, el acoso, el abuso emocional y físico. Parte que hace que el machismo como que prevalezca tanto que la mayoría de gente cuando ve algo así solamente lo ignora. Es importante que siempre veamos que este tipo de injusticias tengamos el valor para hablar, para defender y para hacer activismo en pro de los derechos e igualdad de todos. Porque al final, desde la igualdad es de donde deja de ocurrir la violencia doméstica. completamente de acuerdo contigo. Y están escuchando ustedes la sugerencia de una mujer que tuvo que pasar por violencia y que nos está recomendando cómo evitarla. Si tú estás padeciendo este flagelo, si eres víctima de violencia, puedes llamar al 110 de la Policía Nacional Civil, al 1555 de la PDH, al 1571 de la Defensoría Pública Penal e incluso al 1572 del MP. En el área de los comentarios de esta entrevista les vamos a dejar una nota especial que es un compendio de todas esas formas en las que una mujer en Guatemala puede colocar su denuncia y decir basta y unirse a este grupo de mujeres valientes que están saliéndose del ciclo de la violencia. Ahí colocamos absolutamente todas las formas. Jessy, muchas gracias por tu historia,
para ir cerrando con la entrevista, me encantaría que por favor tú le dieras un mensaje a todas aquellas mujeres u hombres también que en este momento están siendo víctimas de la violencia intrafamiliar o de género y que no han podido salir de ella. Claro que sí. Creo que a mí me gustó mucho el mensaje que dejé en mi primera publicación y de Facebook, y fue que a las mujeres que hoy se encuentran en una relación de este tipo, o hombres, nunca se olviden que su vida es más grande que sus miedos, que sus fuerzas son mayores que sus dudas, y aunque su mente esté confundida, su corazón siempre sabe la respuesta. No dejen que la indiferencia los paralice, porque el silencio es cómplice. Otra cosa que también quiero agregar es que no necesitamos que nos enseñen a procesar emociones. Simplemente nos han reprimido tanto que no sabemos qué sentir y cómo sentirnos. Y si tú pasaste por una experiencia en donde pudiste atravesar el dolor, sacar una lección y hacerlo positivo en tu vida, está bien. Eso no es positividad tóxica, es el proceso y cómo uno lo saca. También que creamos que hay una sola forma de procesar emociones, eso sí es tóxico. Que vivamos en un mundo en donde nos da miedo expresar nuestras emociones, cómo nos sentimos y cómo procesamos, porque tenemos miedo a que otros nos puedan atacar cuando mostramos un espacio vulnerable, eso también es tóxico. Y como mujeres y hombres tenemos que tratar de no cambiar o juzgarnos a nosotros mismos porque otro no acepte nuestro proceso o no lo entienda, porque no todos lo van a aceptar y no todos lo van a entender, y no por eso hay que esconderse o silenciarse. Si a ti te resuena, eso es lo que más importa. Genial, Jessie, muchísimas gracias. Hace un segundo buscaba un tweet que tú colocaste y que Ujú. me encantó, me gustaría cerrar con él. Dice, el amor no duele, no lastima, no insulta, no te denigra, no es dolor. Y creo que tú eres ejemplo claro de que se puede salir de ese ciclo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia. A todos ustedes, no duden en denunciar la violencia contra la mujer. Está mal si eres víctima, pero también está mal si eres testigo y no ayudas a denunciar. Una mujer que sufre violencia necesita la ayuda de la sociedad completa. Gracias, Jessie, por tu historia. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta este punto, porque si llegaron hasta este minuto es que ustedes ya fueron víctimas de la violencia o conocen a alguien que es víctima de la violencia y le quieren apoyar o ven venir este problema. Tenemos que estar todas unidas. Gracias por su atención. Gracias, Jessie. Ni una menos. Gracias a ustedes.